Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de CaboCare. Es un gusto para mí presentarles al cirujano dentista especialista en endodoncia, Rubén Rosas. Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos Doctor, días. buenos días, bienvenido, doctor, adelante. Gracias. Ok, no, pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Eh, y pues no sé si me indican, sin más preámbulo, iniciamos o algo más falta. Adelante, doctor, bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, pues entonces, buenos días, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio a esta charla. Voy a pasar la primera diapositiva y lo que vamos a estar platicando el día de hoy es acerca de la aplicación de algunos sistemas de imágenes en endodoncia. Eh, Como todos saben, pues hoy la endodoncia siempre ha sido basada en imágenes, pero hoy más que nunca, porque hay ya distintos sistemas de imágenes que se aplican perfectamente y que nos ayudan y nos facilitan mucho el trabajo, entre ellos obviamente las radiografías y pues principalmente la tomografía con BIM. Entonces, pues vamos a empezar desde la situación como más básica que hay, que es precisamente el uso de radiografías, y vamos a ir avanzando a través de esta charla con los diferentes sistemas de imágenes que nos pueden ayudar en endodoncia, algunos que incluso están pues todavía como en proceso de desarrollo, en investigación, otros que se han utilizado, pero que realmente tal vez no valen la pena o no dan los resultados que nosotros quisiéramos que nos den. Y como les digo, cerrando con la parte de Conbim, que definitivamente es una herramienta sumamente útil, y vamos a ver algunos conceptos básicos de Conbim para la gente que está tratando de implementarlo ya en sus prácticas, pues que tengan por ahí algunos tips o directrices que seguir. Entonces, como ya vengo mencionando, en endodoncia nosotros utilizamos radiografías, por ejemplo, para hacer diagnóstico. Siempre es muy importante el ver si hay una lesión cariosa, si hay una restauración desajustada, si hay una lesión periapical, enfermedad periodontal, en fin, muchísimas cosas, observar la anatomía. El chiste aquí es hacer diagnósticos y eso no podemos nosotros iniciar un tratamiento de endodoncia sin una radiografía previa. Además de eso, en endodoncia utilizamos radiografías intraoperatorias. Hay quien le gusta tomar radiografía de conductometría y radiografía de cono y de lima maestra, y etcétera. Hay quien solo toma conductometría. El chiste aquí es que también en endodoncia siempre en mitad del procedimiento estamos tomando radiografías y por supuesto cuando hemos terminado el procedimiento entonces tomamos radiografías finales para ver cómo quedó nuestro trabajo y finalmente tiempo después, si el paciente lo permite, tomamos radiografías de control para ver si las lesiones periapicales que estamos tratando se están resolviendo o qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto es algo de todos los días para los endodoncistas. Y una situación que es muy importante es incluso el tipo de radiografía que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, todos conocemos, por supuesto, las radiografías, las películas convencionales. Hay de diferentes tipos y hay información muy básica que en mi opinión es muy interesante. Por ejemplo, hay gente que no sabe que los colores de la película radiográfica tienen un significado. Por ejemplo, la película radiográfica que es color morado es una película que tiene una velocidad de captura mucho más alta y por lo tanto da una mejor resolución y además ocupa menos radiación. Y por ejemplo, las películas azules, hasta donde yo tengo entendido, pues ya están casi en desuso porque son películas radiográficas que se utilizaban en los 80s y que su velocidad es más lenta y por lo tanto requieren más radiación, por citar un ejemplo, ¿no? Es algo importante. Sin embargo, bueno, mucha gente se está mudando ahora al uso de la tecnología
digital, los sensores digitales, como lo es en este caso el sensor de Yandex, es algo sumamente útil hoy en endodoncia, y algunos otros están utilizando, por ejemplo, las placas de fósforo, como este sistema Digora. Entonces, en este inicio de la charla, vamos a estar platicando acerca de estos distintos sistemas, qué ventajas y qué desventajas tienen cada uno de ellos, para después irnos mudando hacia otra tecnología diferente y a ir dando las características de cada una de ellas. Entonces, en cuanto a la radiografía, la película convencional, aunque cada día menos gente la utiliza, la realidad es que hay gente que la sigue utilizando. Y una de las razones es porque es algo muy económico, ¿no? El comprar un paquete de películas y utilizarla. Otra de las situaciones o las ventajas que tienen las películas convencionales es que hay una gran variedad de tamaños. Por ejemplo, en cuanto a las radiografías intraorales, pues tenemos las radiografías oclusales, las radiografías periapicales e incluso las radiografías infantiles. Entonces, de acuerdo a la situación que se nos presenta, pues decidimos nosotros el tamaño de la película que vamos a utilizar. Otra ventaja de estas radiografías convencionales o análogas que algunas personas les llaman, es que podemos utilizar prácticamente cualquier tipo de colimador. ¿Sí? Los colimadores son muy simples, muy económicos, de distintas marcas y son muy fáciles de utilizar. Hay que recordar que la razón por la cual utilizamos el colimador es principalmente por protección radiológica, porque de pronto hay quien tiene el concepto que el colimador es para una persona que no sabe a lo mejor cómo hacer su técnica de paralelismo o una situación de esas y no va por ahí. O sea, definitivamente nos ayudan a desarrollar la técnica radiográfica que necesitamos, pero la razón principal es que nos permiten el tener higiene radiológica porque podemos alejarnos y no estar ahí sosteniendo nosotros la radiografía cuando la vamos a tomar. Otra ventaja de las películas convencionales es que tienen mucha flexibilidad y eso sí es una gran ventaja porque incluso las películas convencionales, a pesar de la flexibilidad que tienen, en ocasiones en ciertos sitios cuando los colocamos, principalmente en la mandíbula, hay sitios que le molestan al paciente y tenemos que doblarla por ahí un poquito para que podamos hacer una buena captura. En este caso, cuando estamos tomando con una película convencional, también hay que tener mucho cuidado de no doblarla demasiado, porque si no se puede dañar la película y entonces no vamos a obtener una buena imagen. Pero esta sin duda es una gran ventaja porque, por ejemplo, los sensores de radiografía no tienen esta flexibilidad. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Ahora, ¿por qué tendríamos que mudarnos de esta tecnología, de estas herramientas de una película convencional? Lógicamente porque tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, uno de ellos son los factores de exposición. Más adelante voy a hablar algo acerca de la radiación que necesitamos para los diferentes tipos de radiografías, pero lo que sí está muy claro es que hablando de las radiografías intraorales, las películas radiográficas convencionales son las que más factores de exposición necesitan, o sea, más miliamperaje, kilovoltaje y tiempo de exposición. Por eso lo que mencionaba hace un rato del tipo de película, si nosotros tomamos una película de alta velocidad, vamos a necesitar menos radiación que si ocupamos una película de baja velocidad. Entonces, desde ahí, incluso la de alta velocidad va a ocupar mucho más radiación que algunas otras herramientas que tenemos. Otra desventaja, en mi opinión, es el procesamiento, porque ya una vez que hemos hecho la captura, pues entonces vamos a tener que pasar por el proceso de revelado. Esto pues consume tiempo, es un proceso adicional en el cual eventualmente se puede cometer un error, o sea, la radiografía se puede velar, se puede pasar de revelado, se puede pasar de fijador. Después de unos minutos de estarla procesando, si no salió bien, hay que repetir el procedimiento y entonces pues ahí podemos perder hasta, no sé, 15, 20 minutos en un par de radiografías. Entonces, esto para mí sí es una gran desventaja porque muchas veces estamos en función del tiempo en los consultorios, o más bien todo el tiempo, y más en endodoncia, que frecuentemente recibimos casos con dolor y urgencias.
Eh, Otro asunto que tiene que ver también con la radiación que se emite para este tipo de radiografías son los químicos que utilizamos. Cuando nosotros estamos utilizando películas convencionales, pues colocamos los químicos, por decir algo, el lunes, y los químicos van a estar mucho más potentes y van a revelar y a fijar muy rápidamente, y quizá ya para el viernes ya no tienen la misma potencia, entonces, o la misma efectividad. Entonces, eso nos obliga a incrementar la radiación para compensar este desgaste de los químicos. Otra posibilidad sería pues, el estar cambiando los químicos prácticamente a diario o más frecuentemente, pero bueno, es una desventaja el estar consumiendo estos químicos, además de que son bastante contaminantes para el medio ambiente. Esta es una de las razones por las cuales incluso muchas universidades y hospitales están tratando de ya deshacerse de las películas convencionales porque pues lo consideran un agente contaminante muy importante a los químicos que se utilizan para revelar. Y como ya mencioné hace un momento, el tiempo también es otro factor muy importante porque a final de cuentas son muchos procesos y esto pues consume tiempo. Eh, bueno, no es nada del otro mundo, la imagen como la que ven aquí, se puede hacer en una caja de revelado o incluso algo que reduce un poco los procesos de revelado o más que reducir, que estandariza estos procesos de revelado, son, por ejemplo, máquinas como las que vemos del lado derecho de la pantalla, en la cual, pues después de haber hecho la toma radiográfica, se puede introducir en esa máquina reveladora y entonces de una manera un poquito más estandarizada podemos tener los resultados de la radiografía, aunque seguimos teniendo el factor de que los químicos se van haciendo viejos, se van contaminando con el medio ambiente y no es lo mismo una radiografía que revelé el lunes a las 10 de la mañana que una radiografía que revelé el viernes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Si no se han cambiado los líquidos, por supuesto. Por todos estos factores que he mencionado ahorita, es que la gente se está mudando hacia los sensores de radiografías. Los sensores de radiografías, como este que vemos aquí, es pues, mi favorito, es el que yo estoy utilizando ahorita, que es el Yandex. Pues tienen también sus beneficios, ¿no? Uno de los principales beneficios son los factores de exposición. Este equipo Yandex y en general los sensores de radiovisiógrafos ocupan mucho menos radiación de la que se necesita para una película convencional y esto pues es una gran ventaja. Lógicamente ya mencioné hace rato que lo ideal es colocar los colimadores y salirnos incluso del cuarto en donde se va a tomar la radiografía o por lo menos no estarla deteniendo, pero si por algún motivo necesitáramos quedarnos, pues eso también es una gran ventaja, el ocupar mucho menos radiación. La velocidad para mí es la principal ventaja que tienen estos equipos porque nosotros tomamos una radiografía y apenas tomamos la radiografía y volteamos a ver la pantalla y ya está la imagen ahí. Entonces, esto es una maravilla, ¿no? El tiempo que nos ahorramos y la facilidad en poderlo hacer. Incluso si cometemos algún error y la imagen no salió como nosotros necesitábamos, pues es muy rápido y muy fácil corregirlo y tomar inmediatamente otra imagen. Otra ventaja de este tipo de sensores, y más adelante voy a tocar 2 o 3 puntos respecto a los softwares, es que nos permite ajuste de imagen. Entonces, cuando nosotros estamos revelando una película convencional, pues no nos permite este ajuste de imagen. Si ya se me pasó de revelado, pues ya se quemó y así se queda. Y aquí no, aquí nos permite ciertos ajustes. Obviamente, tampoco es que vamos a hacer maravillas, pero sí mejora muchas cosas. La resolución es un poquito controversial y más adelante lo voy a mencionar. Creo hoy que la mayoría de los sensores dan muy buena resolución, aunque definitivamente hay sensores que no tanto. Eh, Aunque suene como un poco raro, lo que yo he podido ver es que pues, la calidad del sensor y el costo va de la mano con la resolución, ¿no? Generalmente los sensores que son un poquito más costosos tienen una mejor resolución y los sensores que son muy económicos regularmente no tienen una muy buena resolución. Ahora, hay mucha controversia respecto a la resolución que tiene un sensor de radiografía comparado con una película convencional. Y teóricamente hablando, la película convencional tiene mucho más resolución que un sensor de radiografías. Pero más adelante voy a aclarar un poquito este punto. Como todo en la vida, pues también hay inconvenientes respecto al uso de los sensores.
Uno de ellos es, por ejemplo, la rigidez, que ahorita ya había mencionado. El otro, los tamaños. De repente hay sensores que son muy grandes o hay compañías que tienen solamente un tamaño y son difíciles de utilizar. Los colimadores, no podemos utilizar cualquier tipo de colimador. Muchas compañías tienen sus colimadores especiales, aunque hay pues muchas alternativas, ¿no? Los costos son otras de las situaciones que a muchas personas pues los hacen no voltear hacia estos sensores de radiografías porque los consideran elevados, pero a final de cuentas, en mi opinión, yo pienso que es una herramienta que con todos los beneficios que da, vale la pena el costo que se paga de ello. Y a esto iba, ¿no? Con lo que mencionaba hace un momento, Yandex es el sensor que yo estoy utilizando, hay muchos en el mercado. Me gusta mucho porque no es, vamos, es un sensor rígido, pero por ejemplo las esquinas las tiene redondeadas y eso es mucho más fácil de colocar en algunos sitios complicados. Tiene dos tamaños y el sensor pequeño pues lo pueden utilizar en zonas de difícil acceso o incluso en niños. Y bueno, a final de cuentas es una inversión. Esto es lo que yo mencionaba, ¿no? Algunos sensores como el que ven del lado izquierdo, pues es un sensor que tiene las orillas como muy puntiagudas o muy agudas y este otro sensor Yandex está redondeado. Entonces, eso ayuda muchísimo porque si una película que es flexible, cuando tiene esos bordes muy agudos, lastima al paciente, pues ahora imagínense algo que es completamente rígido, colocarlo en la parte inferior, por ejemplo, en el área de premolares, es muy molesto para los pacientes, ¿no? Esto es más o menos la comparación entre una película y un sensor de este tipo. Sí, incluso es hasta más agudo que una película convencional. Como ya había mencionado, cada marca tiene sus diferentes tamaños de sensor. Particularmente Yandex tiene este par de tamaños, pero pues así, aquí lo importante sería que de acuerdo a las necesidades de cada quien, pues verifique qué tipo de sensor es el que más se acomoda o se ajusta a las necesidades de cada quien, ¿sí? El grosor, como pueden ver aquí, es un factor también importante porque pues la película es muy delgada, entonces es muy fácil colocarla, por ejemplo, entre la lengua, el piso de la boca, y el sensor al ser muy grueso, pues es una de las razones por las cuales es más molesto. Y esto definitivamente, pues sí es una desventaja, ¿no? Cuando estamos utilizando este tipo de sensores. Los colimadores, como ya había mencionado yo hace un rato, hay diferentes tipos de colimadores en el mercado y lo que ha empezado a ocurrir es que prácticamente cada compañía saca sus propios colimadores que son compatibles con su sensor. Entonces, esto a veces también se vuelve una desventaja porque pues estamos dependientes del colimador exclusivo de la compañía en la cual adquirimos el sensor. A mí particularmente me gustan estos colimadores porque son unos colimadores como universales. Ahorita más adelantito les voy a pasar un video para que vean cómo estos colimadores pueden utilizarse en una gran cantidad de sensores. No sé si existan algunos otros en el mercado de otras marcas que funcionen de la misma manera, pero estos son los que yo utilizo y me parecen muy adecuados porque se pueden utilizar con cualquier sensor. Aparte de los colimadores convencionales que trae ya de por sí el sensor que yo estoy utilizando, que son especiales obviamente para mi sensor. Aquí voy a pasarles este video de este colimador que les digo que se puede ajustar prácticamente a cualquier sensor, pienso yo. Tiene aquí como un ganchito que puede uno mover y entonces puede uno hacerlo más pequeño o más grande, ¿sí? Y lo puede uno utilizar para el lado derecho o para el lado izquierdo, simplemente con girarlo, lo cual se me hace bastante positivo porque no hay que estarlo desarmando ni nada de eso, sino ya como está, solamente lo gira uno en la dirección que uno quiere. Entonces, bueno, son algunos ejemplos y alternativas que tenemos. Los softwares para este tipo de equipos son muy importantes porque hay softwares que no son tan amigables, hay softwares que traen muchos implementos que a veces no tienen ninguna utilidad y
y eso es algo bien complicado porque cada compañía tiene un software distinto y como todo en la vida, algunos tienen fortalezas y otros debilidades. Particularmente este software a mí me gusta mucho. No sé si otras compañías también estén implementando lo mismo, pero algo que a mí me parece muy positivo de este software es que nosotros como endodoncistas muchas veces estamos tomando radiografías y cuando estamos tomando las radiografías, a veces en el software, en algunos softwares, tenemos que oprimir un botón y entonces ya llevamos el sensor a la boca del paciente y hacemos la toma radiográfica. Y estoy seguro que a más de alguno le ha sucedido que en el momento que vamos a hacer la toma, se nos olvida presionar el botón y entonces hacemos la toma radiográfica y volteamos a la pantalla y no está la imagen. Entonces eso es un problema, y algo que me gusta mucho de este software es que si accidentalmente se te olvidó presionar el botón, o es más, no necesitas presionar el botón, con el solo hecho de colocar el sensor en la boca, inmediatamente sale la imagen, no hay que apretar nada. Incluso si por algún motivo, por alguna distracción o por alguna emergencia, ni siquiera hemos abierto el paciente, con el solo hecho de que esté conectado el sensor a la computadora y obviamente que esté encendida la computadora, en automático despliega todo el software y abre el programa con un paciente en blanco para que podamos ahí guardar la imagen o enviar la imagen al paciente que nosotros estamos tomando. Entonces esto se me hace muy práctico porque pues a veces nos suceden por carreras o por distracción que se cometen algunos errores de ese tipo. Respecto a los usos que los softwares tienen, la gran mayoría son muy similares. Podemos cambiar el contraste, podemos girar las imágenes, podemos hacer mediciones, podemos colorear y ahorita voy a mencionar qué ventajas y desventajas tienen este tipo de situaciones. Esto va de la mano con algo que se llama los pares de líneas, ¿sí? Que los sensores de radiografías está muy de moda el saber cuántos pares de líneas tienen los sensores de radiografía. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues que las radiografías convencionales tienen alrededor de 20 pares de líneas por milímetro, ¿sí? Sin importar la calidad de la radiografía. Esto es lo que tiene. Y estos pares de líneas son los que le van a dar la resolución a las imágenes. Por ejemplo, las placas de fósforo, los pares de línea oscilan entre 6 y 12.5, independientemente de las marcas que se estén utilizando. Y los sensores digitales, los pares de línea varían entre 8 y 20. Por ahí hay algunas compañías que dicen que tienen sensores con pares de líneas superiores a 20. Sin embargo, lo que yo he podido averiguar es que esto no es posible. Quizá la información se confunde o se utiliza de manera errónea en cuanto a marketing se refiere, porque quizás se refieren a los píxeles, pero los pares de línea, hasta donde yo sé, no pueden ir más de 20. Podrán tener más capacidad de píxeles, pero no pares de línea. Y una situación que es bien importante tenerla en cuenta es que la capacidad del ojo humano es de detectar solamente 10 pares de línea por milímetro. ¿Qué ventaja tiene que tengamos mayor cantidad de pares de línea? Bueno, pues como cuando tomamos una fotografía de muy alta resolución, tenemos una mayor nitidez en la imagen. Si tomamos una fotografía de baja resolución y luego la queremos hacer grande, pues la imagen se deteriora. Entonces, por eso nos conviene que sean 20 pares de líneas, aunque el ojo solo perciba 10. Y además, si utilizamos algún sistema de magnificación, por ejemplo, que es a esto a lo que me refiero, a hacer más grande la imagen, pues no se va a distorsionar, ¿no? Y si no, pues ahí sí el ojo entonces va a detectar más de esos 10 pares de línea. Entonces, esto es muy importante. Ahora, en la práctica, ¿dónde se reflejan los pares de línea? Entre más pares de línea, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una conductometría, como lo ven aquí, es mucho más fácil detectar la punta de la lima, el borde del ápice, y entonces en una conductometría, pues podemos definir de una manera más sencilla en dónde estamos. Si nosotros no tenemos suficientes pares de línea, entonces la radiografía muchas veces no nos permite observar adecuadamente dónde termina la lima y dónde está el ápice o una cosa así. Obviamente sabemos que depende del calibre de la lima, de la cantidad de exposición, de muchos otros factores, pero hablando concretamente
de la influencia que tienen los pares de línea. Entre menos pares de línea, menos posibilidad vamos a tener de observar objetos muy pequeños o muy finos. ¿Sí? Y otra cosa que también es importante es que, bueno, los pares de línea también nos van a ayudar a tener un mejor contraste de las imágenes. Otra situación que es muy importante respecto a los sensores es que los sensores tienen una amplia respuesta y eso es muy importante. Este no es un ejemplo dental, pero aquí es muy importante cómo se toma esta radiografía y observamos prácticamente estructuras óseas. Sin embargo, si variamos el contraste del sensor, ¿sí? Debido a la amplia respuesta de recepción, podemos incluso ver un poquito la silueta de los tejidos blandos. Entonces, esto es lo mismo que ocurre con las radiografías. Por eso es que es importante el poder jugar con el contraste, porque aunque los pares de línea, como lo mencioné hace un rato, son en menor cantidad que una película convencional, la capacidad de respuesta del sensor compensa la escasez de estos pares de línea si los comparamos con una radiografía convencional, y entonces nos permite ver a veces incluso mejores imágenes que las que tendríamos en una película radiográfica. Por eso les decía yo que no es tan crudo como el decir, la radiografía convencional tiene 20 pares de línea y el sensor que más tiene 18 o igual tiene los 20 y por eso no tiene una buena calidad. No, o sea, un sensor incluso con menor cantidad de pares de líneas que una película convencional podría dar una imagen incluso mejor que una película convencional, de acuerdo a los parámetros que se utilicen y de acuerdo a muchas cosas. Otra de las situaciones es que esta respuesta del sensor es lo que nos permite, por ejemplo, ver las distintas densidades entre el esmalte y la dentina o incluso algunas lesiones cariosas muy pequeñas entre el esmalte, ¿no? Entonces, por eso es importante la respuesta que el sensor tiene independientemente de los pares de línea. Y eso va de acuerdo pues, a la calidad y la tecnología que cada sensor tiene. Los sistemas de radiografía por medio de placas de fósforo se están utilizando recientemente. Creo que este boom vino incluso después de los sensores digitales y también pues tienen algunos beneficios y algunas complicaciones. Por ejemplo, para la gente que no está familiarizada, en la primera fotografía que vemos del lado derecho, pues así viene el sensor. Viene un sensor que se mete en una fundita especial y después esa funda se mete en un protector para que no le entre saliva ni humedad y entonces ya se lleva al paciente, se toma una radiografía de manera convencional como se tomaría con cualquier película convencional o sensor y después hay que llevarlo a un escáner y este escáner va a transferir la información a una pantalla. Entonces, quizá el principal beneficio de estos sistemas es que es un documento legal, al igual que una película radiográfica convencional. Una de las desventajas que tenemos con los sensores digitales es que muchos de ellos no son considerados elementos legales. ¿Por qué razón? Porque las imágenes que producen pueden ser susceptibles de modificación. Hay algunos sensores que pueden transmitir archivos DICOM y entonces el DICOM sí se considera un documento legal, pero no precisamente la imagen que estamos viendo, sino el DICOM. Y la gran ventaja con estas placas de fósforo es que esta sí es una imagen digital, pero que es un documento legal. Los factores de exposición, las placas de fósforo están como a la mitad. No utilizan tanta exposición como una película convencional, pero no utilizan tan poca como un sensor de radiografías. La velocidad a la cual toma uno las imágenes también es algo, pues, un poquito controversial. Definitivamente un sensor digital te da una imagen prácticamente inmediatamente, ¿sí? En cosa de unos segundos. Yo he tomado el tiempo que me lleva a hacer una radiografía y pues prácticamente lo que me lleva a salir del operatorio y volver, que son 2 segundos o 3. Cuando nosotros estamos haciendo una imagen con una película de fósforo, pues sí nos consume a lo mejor un poquito más de tiempo, pero lo que yo he medido, al menos con este sistema de Igora, que también
he tenido la oportunidad de probar en mi consultorio, no me lleva más de un minuto, ¿sí? Y realmente tampoco es que sea tan significativo porque uno coloca la placa, hace la toma y entonces en lo que voltea uno para volver a acomodar al paciente, dejar el rayos X y acomodarse otra vez, pues ya en ese tiempo está la imagen. Definitivamente algo que nos gusta mucho es que cuando tenemos el sensor, desde el momento en que entramos a la habitación ya está la imagen, ¿no? Pero tampoco es que sea un exceso de tiempo, ¿no? La imagen pues, le lleva al equipo unos 20, 30 segundos procesarla y como les digo, en menos de un minuto tenemos la imagen. Igualmente, nos da la imagen en una pantalla donde nos permite ajustes del software y de la imagen como en cualquier sensor digital, donde puede uno variar el contraste, ponerle colores, hacer mediciones, todo igual como si fuera una radiografía tomada con un radiovisiógrafo, pero no es un radiovisiógrafo, es una placa de fósforo. Otra de las ventajas que yo le veo a estos sistemas de imagen, de placas de fósforo, es que los podemos utilizar en múltiples operatorios. Por ejemplo, una de las desventajas de los sensores es que si yo tengo 3 operatorios, tendría que tener 3 sensores o tendría que tener un sensor que estoy conectando y desconectando en cada una de las computadoras cada vez que necesite estar tomando una radiografía. Entonces aquí la ventaja de las placas de fósforo es que puedo tener las placas de fósforo en cada uno de los operatorios que yo tengo, tomar la radiografía normal como se tomaría de manera convencional y entonces sí llevarlo al escáner para procesarla. Entonces, creo que esto sí es muy útil cuando se tienen varios operatorios y esa es una de las razones por las cuales las universidades lo están adoptando mucho. Es un documento legal y lo pueden tener en todas las unidades que tengan disponibles en la universidad. Otra ventaja es la flexibilidad, porque tienen una flexibilidad similar a las películas convencionales y esto también es una gran ventaja porque lastima mucho menos al paciente. Hay también en varios tamaños, lo cual los hace más similares a las radiografías convencionales. Y los colimadores también, en la gran mayoría de colimadores se puede utilizar. Es decir, no necesitamos forzosamente un colimador especial, como sí se requiere en algunos casos con los sensores digitales de radiografías. ¿Qué inconvenientes tienen? Bueno, el costo definitivamente es un sistema que hay que invertir, como es lo mismo que hay que invertir en los sistemas digitales. El tiempo, que como ya expliqué, es un poquito más largo que los sensores digitales, pero muchísimo menos que una película convencional. Y la resolución, ahí también es algo controversial, porque se habla que los pares de líneas no van más allá de 12.5. Sin embargo, esto hablando del mejor sensor, que es como por ejemplo este que acabamos de ver, un Digora, que alcanza hasta 12.5 de resolución. Sin embargo, como ya expliqué hace un momento, a veces, aunque no tengamos la suficiente cantidad de pares de líneas, el sensor puede capturar suficiente información y variando los contrastes compensamos esta situación. Sin embargo, hablando estrictamente, quizás sí tenga un poquito menos de resolución que un sensor digital convencional de radiografías. Ahora, respecto a la exposición a los rayos X, pues aquí vemos como las películas convencionales, ¿sí? Si tomáramos como que las películas convencionales son el 100% de radiación que nosotros utilizamos para hacer una toma, pues les podría decir que, por ejemplo, las películas de alta velocidad ocupan 25% menos, ¿sí? O sea, solo el 75% de la que utilizarían unas películas de las más viejitas. Los sensores, como este Digora de las placas de fósforo, utilizan el 50% de la radiación que se utilizaría con una película convencional y los sensores digitales utilizan el 25% de exposición a la radiación. Entonces, esto sí es algo importante que debemos de tener en cuenta. Prácticamente cualquier sistema digital utiliza mucho menos radiación que las películas convencionales. Y si por algún motivo tenemos que seguir utilizando películas convencionales, pues mi consejo es que utilicen las películas de mayor velocidad para que reduzcan la cantidad de radiación a la cual exponen al paciente. Ahora, como todos sabemos, las limitaciones que las radiografías tienen,
pues es que son imágenes bidimensionales y, por ejemplo, en esta radiografía, en donde se hizo un estudio para tratar de ver una fractura horizontal, a lo mejor ahí pueden percibir un poquito la fractura horizontal en el premolar, pero de acuerdo a la angulación, como lo vamos viendo en las siguientes imágenes, se va perdiendo esa fractura horizontal. Entonces, esa es una gran desventaja, ¿no? Incluso si variamos las angulaciones en otro sentido, pues a veces la observamos y a veces no. Entonces, ese es un problema que tenemos con las radiografías, que no nos lo vamos a poder quitar, así tengamos un sensor de placa de fósforo o un sensor digital o una radiografía convencional. Es por eso que mucha gente está migrando o no migrando, incorporando la tecnología con BIM, porque la tecnología con BIM nos permite de golpe tener información como la que vemos aquí. Inmediatamente nos damos cuenta de una fractura, independientemente de la angulación a la cual haya sido tomado, ¿no? Entonces esto sí es de gran utilidad. Vean como en este par de cortes corroboramos que está fracturado y entonces esto es algo definitivamente muy, muy útil. Ahora, aunque definitivamente la tecnología 3D por medio del CONBIM es hoy muy utilizada nos proporciona gran cantidad de ventajas para resolver muchos casos, existen algunas otras cosas que se han estado utilizando, por ejemplo, la resonancia magnética. Estoy hablando a nivel experimental. Por ejemplo, la resonancia magnética se ha utilizado porque la resonancia magnética actúa sobre el agua, concretamente sobre el hidrógeno, y pues nosotros tenemos agua en el cuerpo. Entonces, esta energía magnética actúa directamente sobre el hidrógeno y altere los electrones y los protones de estos átomos de hidrógeno, y entonces los hace moverse en distintas direcciones. Entonces, conforme se va aplicando cierta energía, los electrones se alinean hacia cierta dirección o se mueven hacia una dirección diferente. Esto, ¿por qué es importante? Porque cuando se aplica este resonador, el movimiento de los electrones, digamos, de manera ordenada, o sea, de acuerdo a la dirección en la cual se pone el resonador, los electrones se van a alinear en esa dirección, se puede mover el resonador hacia otra dirección y los electrones van a cambiar nuevamente su disposición, y estos movimientos y esta energía que se aplica sobre los electrones va a producir una liberación de energía, y esta liberación de energía va a transmitirse hacia el resonador y es de la manera en la cual vamos a obtener una imagen. Es más o menos cómo funciona y de esta manera pues es que se puede aplicar la resonancia magnética, ¿no? En odontología pues se ha utilizado de manera experimental. Las ventajas que tiene es que pues no produce artefactos, como por ejemplo la tomografía sí los produce, aunque hay poca diferenciación de las estructuras duras. Las ventajas que tiene es que la resolución es pobre, ¿sí? Que se necesita mucho tiempo, es decir, el tiempo que el paciente está con el resonador, aunque no necesitan radiación y no le va a causar un problema al paciente en su salud, por llamar de alguna manera, con respecto a la radiación ionizante, pues de todas maneras es incómodo estar demasiado tiempo ahí con el resonador. Y además son costosísimos, ¿sí? Otra alternativa ha sido el uso del ultrasonido, el ultrasonido normal que se utiliza, por ejemplo, para ver el producto en una mujer embarazada. Se ha intentado también el implementar este tipo de tecnología por medio de ondas ultrasónicas que produce imágenes también en la odontología. Y de hecho, Elisabetta Cotti, creo yo que es de los pioneros en el uso de esta tecnología. Ella recientemente publicó un artículo en el cual combinó la tecnología Doppler con el ultrasonido e hizo un estudio para ver cómo van sanando las lesiones periapicales o desapareciendo las lesiones periapicales. Entonces probó dientes con tratamiento de endodoncia, dientes con retratamiento, cirugía y dientes sin tratamiento. Y algo que es muy interesante aquí es que ella hizo este estudio con ultrasonido de manera preoperatoria, después
de manera intraoperatoria, es decir, después de la instrumentación y la irrigación, posoperatoria también. Todos los casos los hizo en 2 citas, entonces después los vio una semana después. Después, ya que los obturó a los 6 meses, les hizo otra vez un ultrasonido, luego al año y posterior al año un seguimiento mayor. Y lo que ella buscaba es ver si este ultrasonido le reporta, en combinación con el Doppler, reportaba alguna información que nos pudiera dar algún tip respecto al sanamiento de las lesiones periapicales o al hecho de que las lesiones periapicales no están reparando, a la reparación más bien, sería mejor, más adecuado, ¿sí? Entonces, fue muy interesante porque, por ejemplo, utilizó unos casos en los cuales ya los iba a someter a cirugía, pero antes de someterlos a cirugía les estuvo haciendo periódicamente este ultrasonido, una semana, después otra semana, así los hizo 3 o 4 veces y vio que no había ningún cambio si al paciente no se le hacía nada. Después les hizo cirugía y cuando les hizo cirugía y nuevamente repitió el protocolo que ella estuvo haciendo de hacer ultrasonido posoperatorio a los 6 meses, al año, y a la semana y a las 4 semanas, pues empezó a registrar los cambios y se dio cuenta que pues en una cirugía, cuando nosotros eliminamos el problema y la lesión, la información respecto al riego vascular, a la actividad vascular de la zona cambiaba considerablemente. Entonces, de esta manera, ella fue tratando de hacer una comparación con los tratamientos de endodoncia y los retratamientos, y lo que ella encontró es que las lesiones periapicales que estaban reparando cesaban también su actividad vascular. Entonces, lo interesante aquí es que al parecer en 4 semanas se puede obtener información respecto a la posibilidad de que una lesión repare. Todos sabemos que cuando estamos tomando radiografías o incluso tomografía, pues necesitamos mucho más tiempo para poder observar por medio de una imagen si la lesión está reparando o no. Y lo interesante aquí es que no en todos los casos, pero en una buena cantidad de casos, obtuvo información a las 4 semanas de que cambiaba el flujo vascular y generalmente los casos en los cuales el flujo vascular cambiaba, reduciéndose, terminaban reparando. Entonces es algo muy interesante que lógicamente está en investigación, pero que lo quise mencionar porque a fin de cuentas es una situación que tiene que ver con imágenes en endodoncia y que pues no sabemos hacia dónde vaya y en mi opinión resulta interesante. Entonces, las ventajas de utilizar ultrasonido es que muestra cambios a corto plazo. Las desventajas es que necesitamos un experto que sepa manipular el ultrasonido y que es difícil la interpretación, ¿sí? La tomografía axial computarizada la quiero mencionar porque hay mucha gente que sigue pensando que nosotros podemos utilizar tomografía axial computarizada en los pacientes. Y esto es muy importante. Cuando nosotros estamos tomando tomografía axial computarizada, tenemos una haz en forma de abanico, que es como si utilizáramos una cuchilla que va a cortar al paciente y de esa manera vamos a ver lo que está adentro. De acuerdo a la zona que nosotros queremos observar, hay que dar múltiples rotaciones y eso implica mucha radiación en el paciente. Y esta es la imagen que vamos a obtener, como lo vemos del lado derecho, un corte transversal. La gran ventaja de la tomografía axial computarizada es que podemos ver tejidos blandos, ¿sí? Que no podemos observar muchas veces con otro tipo de tomas y de esa manera pues se pueden detectar tumores y cosas de ese tipo. Sin embargo, hoy en día lo más utilizado es la tomografía con BIM, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tomografía con BIM, como su nombre lo dice, es un haz cónico que hace una sola rotación y entonces esa información se transfiere a un sensor y ese sensor va a transferir información en escala de grises y además por un algoritmo matemático va a hacer una reconstrucción volumétrica, como lo vemos aquí. Entonces, no es que haga un corte y nada más, ¿no? Sino que además reconstruye prácticamente el objeto que estamos tomando. Con la tomografía vamos a tener un corte coronal, que es paralelo a la sutura coronal, un corte sagital, que es como si dividiéramos en dos la imagen, un corte axial,
que es como si dividiéramos la imagen en sentido horizontal, y una reconstrucción volumétrica, como hace un rato lo mencioné. ¿Sí? Esto es cómo se observa en endodoncia, lo mismo el corte coronal, el corte sagital y el corte axial. La gran ventaja de tener una tomografía con BIM es que vamos a tener una reconstrucción multiplanar. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay mucha gente que le llama, esta es la tecnología 3D, y bueno, se le puede llamar una tecnología 3D porque nos da información de una tercera dimensión, pero la realidad es que nosotros sí tenemos información de esa tercera dimensión, pero tenemos información en múltiples planos, o sea, no tenemos un límite, podemos ir hacia cualquier dirección. Entonces, lo que sí quiero dejar claro es que no es que tengamos un tercer plano, o sea, tenemos múltiples planos en esta tecnología 3D, ¿no? Ahora, respecto a los aspectos técnicos de esta tecnología de Conbim, pues hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, siempre es importante hacer un escaneo del paciente, ¿sí? Y esto es importante a veces explicárselo al paciente porque hay pacientes que de pronto creen que en el momento que entran al aparato ya están recibiendo radiación y se asustan. Hay que explicarles que sobre todo en endodoncia, que vamos a tomar un campo pequeño, hay que hacer un escaneo en donde el equipo se va acomodando, como ven ustedes aquí, y entonces va girando y va tomando la posición adecuada para tomar el sitio que nosotros necesitamos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un caso en el cual se ven los dos maxilares juntos, ¿sí? Pero hay casos como estos en los que nada más queremos observar un cuadrante, e incluso este escaneo nos permite a tener mayor precisión y decir, no solamente quiero solo un cuadrante, sino de ese cuadrante, esta es la información que yo necesito. Y eso se logra con el escaneo. De acuerdo al equipo, pues hay diferentes procesos de escaneo. Este es el OP300 o OP3D Pro, que es el equipo que yo tengo en mi consulta y que utilizo regularmente, y esta es la manera en la cual se utiliza, ¿no? Uno va centrando la imagen que uno quiere y de esa manera pues garantiza uno que salga lo que nosotros necesitamos. Lógicamente requiere radiación y esa radiación va a producir información, y esa información por medio de un algoritmo matemático pues nos va a dar lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? A diferencia de una radiografía, nos presenta imágenes que no podríamos ver nunca con una radiografía. Y bueno, respecto a la tomografía con BIM, es importante tener información, por ejemplo, acerca del FOB, que mucha gente a veces no está familiarizada con esto, que es el FOB, es Field of View, que es el campo de visión. Y esto es importante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un tomógrafo o enviamos a un gabinete radiológico que tiene un tomógrafo con un FOB grande, pues entonces ahí vamos a poder tomar toda la cabeza, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta imagen. Si tiene un FOB pequeño, pues vamos a poder tomar un cuadrante. Si tiene un FOB más grande, a lo mejor un sextante o un maxilar o los dos maxilares. ¿Y esto por qué es importante? Porque en endodoncia nosotros generalmente no necesitamos más que ver 2 o 3 dientes. Entonces, si nosotros tomamos un FOB completo, como el que vemos del lado izquierdo, va a ser muy difícil evaluar las endodoncias, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es un FOB limitado, como el que vemos del lado derecho. De esa manera es mucho más sencillo evaluar y como vemos ahí, claramente falta un conducto y además hay una lesión periapical. Entonces, es importante tener en cuenta eso en endodoncia. Nosotros ocupamos solamente FOB pequeño, no ocupamos FOB grande, y si utilizamos un FOB grande y queremos hacer más grande la imagen, va a pasar lo que vemos en la izquierda, ¿sí? Se va distorsionando la imagen y ya no vamos a obtener la información que nosotros necesitamos. Este es un ejemplo precisamente de ello, ¿no? Que del lado derecho, por ejemplo, aquí, aunque es un FOB grande, lo vamos haciendo más grande con el objeto de tener más detalles y en realidad lo que pasa es que se pierden esos detalles. Este es un ejemplo del equipo que yo tengo, que es el OP3D Pro o OP300. Cuando nosotros hacemos una toma de los dos maxilares, que es un 13x15, el tamaño del voxel, que es algo equivalente a los píxeles, es de 0.32 y da 414 rebanadas. Cuando hacemos una toma más pequeña, el tamaño del voxel se mantiene, al igual que las rebanadas, pero si lo reducimos un poco más, por ejemplo, un 8x8, que
que muy forzadamente caben los maxilares, cambia el tamaño del voxel y al cambiar el tamaño del voxel podría incrementarse la resolución, aunque también se disminuye el número de rebanadas. Igualmente, cuando se baja aún más a una ventana de 6x8, el tamaño del voxel se reduce y también el número de rebanadas. Y hoy la gran mayoría de equipos, por ejemplo, este trae una función que se llama endodoncia o endoscan, en la cual con un voxel de 5x5 tenemos con un FOB de 5x5 tenemos un tamaño de voxel de 0.85 con 588 rebanadas, y entonces de esta manera vamos a tener mucho más información y mucho más resolución en la imagen que nosotros requerimos. Realmente las aplicaciones de Conbeam en endodoncia hoy son muchísimas, pero estas para mí son las 4 más importantes, ya prácticamente para cerrar con esta charla respecto a la aplicación de los diferentes sistemas de imágenes. La tomografía Conbeam se utiliza para fracturas, para localizar conductos, para ver retratamientos y para trauma. Y voy a dar unos ejemplos muy puntuales antes de cerrar la charla, por si es que tuvieran algunas preguntas. Por ejemplo, en la parte de fracturas, a veces tenemos la fortuna, como en este caso, que podemos observar la línea de fractura y entonces podemos detectarla con la tomografía, pero no siempre tenemos esa fortuna. Esto es algo bien importante. Muchas veces necesitamos tener interpretación de las imágenes que estamos observando para poder ver una fractura. Y esto a veces resulta bastante decepcionante porque incluso hay muchos artículos que reportan la detección de fracturas por medio de tomografía, pero todos ellos dicen la fractura fue detectada previamente a la tomografía y la tomografía se utilizó como un medio de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de tomar la tomografía ya sospechaban que había una fractura. Entonces, esto a veces no es muy bueno porque pensamos, bueno, ¿para qué hago la tomografía si ya sé que está fracturado? Sin embargo, bueno, podemos confirmar y además la justificación para hacer la tomografía podría ser que si el diente está fracturado, vamos a extraerlo y a colocar un implante y la tomografía nos va a servir para evaluar la colocación del implante, ¿no? Pero sí es muy importante que tengan en cuenta que no podemos esperar, como está ahí, que la fractura levante la mano y diga, aquí estoy, ¿no? No siempre es tan sencillo. La localización de conductos, aunque muchas veces con las radiografías anguladas las podemos detectar, pues es mucho más fácil con una tomografía con BIM, como lo vemos aquí, detectar dónde está el conducto que falta y además, por ejemplo, en este caso, el software que viene con el OP3D Pro tiene esta función de endoscopía en donde uno le da clic en el conducto que creemos que está faltando y nos hace una reconstrucción de endoscopía hacia el interior para ver qué tan permeable esté. De lo que yo he encontrado aquí es que cuando oprimimos esa función, vamos a ver si está permeable o no, pero muchas veces, aunque marca que no está tan permeable, ayudado de magnificación, de ultrasonido y cosas de esas, podemos muchas veces abrirlo. A mí me gusta bastante hacer este tipo de casos en los que me voy exclusivamente a la raíz donde está el problema y no repito todo el tratamiento, porque si yo hago tomografía y a pesar de que vemos que la endodoncia no es la más bonita, si no tiene lesiones periapicales, en las demás raíces no veo razón por la cual entrar a las otras raíces, simplemente a la que tiene problema, ¿no? Ahora también he empezado a hacer algo de lo que ahorita aquí les voy a mostrar. Esta es una imagen en la cual no se podía localizar un conducto en un molar inferior. Entonces, yo lo llamé como un poco diseño tridimensional en endodoncia, basado un poco en lo que hacen en el diseño digital de sonrisa, porque lo que podemos hacer es que la información que obtenemos de la tomografía, las medidas, que son medidas reales, las podemos elegir puntos de referencia que nosotros previamente identificamos en la fotografía y en el paciente, y entonces transferimos esa información a nuestra fotografía y de esa manera planeamos. Y es mucho más fácil localizar, por ejemplo, conductos que de otra manera muchas veces no sabíamos ni para dónde. Aquí claramente, como vemos en la primera imagen del lado izquierdo, faltaba hacer un corte más hacia bucal.
y al recorrer la pared hacia bucal, ahí salió el conducto. Entonces, pues de esta manera podemos orientarnos mucho mejor. E incluso, bueno, este es un control del mismo caso. En retratamiento mencionaba yo que es muy útil porque a veces tenemos la duda si vale la pena o no entrar al tratamiento. Radiográficamente no tenemos mucha información a pesar de las angulaciones y muchas veces, como en este caso, por ejemplo, que es una perforación de un poste, pues podemos tener muchísimo más información y en base a eso, pues cambiar nuestra decisión. A lo mejor pensábamos que era retratamiento y termina en cirugía, o pensábamos que era cirugía y se va a extracción, o desde el retratamiento decidimos que ya no es retratamiento y que va para extracción. Entonces, o la viabilidad, o muchas veces encontramos el punto en el cual tenemos que ser muy eficaces para poder obtener buenos resultados. En cirugía, en mi opinión, no solamente en cirugía apical, en cualquier tipo de cirugía dental, principalmente cirugía maxilofacial, creo que el uso de tomografía es muy, muy importante porque precisamente es como un GPS y nos permite, como ven aquí, el observar, por ejemplo, dibujar el nervio, como lo estamos dibujando aquí. Si se fuera a colocar un implante, se puede hacer la simulación de la colocación del implante y cuando se va a colocar el implante, de acuerdo a la longitud y la dirección en la cual se está colocando, si toca ese nervio que dibujamos, pues entonces nos va a marcar que no es la opción adecuada, ¿no? La diferencia de superponer las imágenes del nervio con una radiografía panorámica es que podemos verlo de manera tridimensional y de una forma real, como lo vemos en la esquina superior derecha. Estamos seguros que el puntito rojo está exactamente en el conducto dentario, ¿sí? Independientemente de cómo lo observamos en los otros cortes. Entonces, eso es una gran ventaja, porque no hay posibilidad, si sabemos identificar las estructuras, de que coloquemos el nervio en otro sitio, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente para terminar lo más pegado al tiempo, yo con esto cierro. Es una visión muy general de las diferentes herramientas que tenemos de imagen en endodoncia y de las aplicaciones que tenemos. Si tienen alguna duda, estaría encantado de responderlo. Y hablando concretamente de tomografía, quiero aprovechar para invitarlos, quien esté interesado en la ciudad de León, Guanajuato, prácticamente en un mes vamos a tener un curso de tomografía que va desde obviamente mucho más a fondo, desde las aplicaciones, la interpretación y el uso de software. Entonces, pues no sé si tengan preguntas o no sé si tengo que ceder los controles al presentador. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Rubén Rosas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias a nuestros queridos amigos de Cabo Care, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 720. Doctor, si le parece bien, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro que sí. Aquí una de las preguntas que veo dice que si el tipo de rayos X emisor AC o DC influye en la calidad de la imagen de un sensor. Híjole, sinceramente no sabría responder, pero yo creo que sí, debe tener cierta influencia, ¿no? Definitivamente. Pero no podría contestarlo con certeza, decir si hay una prueba de que esto influya, pero la lógica me indica que sí, porque prácticamente todos los parámetros con los cuales se activan, pues tiene que ver con energía eléctrica, entonces definitivamente en algo tendrá que influir a favor o en contra. No veo yo por ahí más preguntas, no sé si haya por ahí, ustedes tengan algunas otras preguntas, pero estas nada más de las que yo puedo ver. Sí, doctor, tenemos más preguntas. Dice el doctor Víctor Ocampo, la morfología de los conductos es muy compleja, sobre todo en molares, pero igual en centrales
y esta es muy buena opción de saber cómo es interiormente. Sí, sí, La claro. doctora, Sí, adelante. gracias, gracias doctor. La doctora Norma Vega pregunta, ¿cuál es el tiempo de exposición ideal al utilizar sensores o películas de exposición rápida? ¿Y cuál es la distancia adecuada para alejarse del aparato de rayos X al momento de la exposición? Bueno, la distancia adecuada para estar lejos del aparato de rayos X, lo ideal es estar a un par de metros. Por ejemplo, algo que se puede hacer es solicitar, cuando se instala el aparato de rayos X, solicitar que pongan un disparador afuera del operatorio. Entonces, que es como yo lo tengo en mi consultorio, tengo el disparador en la puerta, entonces prácticamente me salgo, coloco el colimador con el sensor, me salgo, disparo y entonces ya regreso. Y de todas maneras utilizo protección y le pongo protección al paciente. Pero en teoría, estando a 2 metros de distancia, con eso es más que suficiente. Respecto a los parámetros en los cuales, de acuerdo a la radiografía, esto es bastante difícil porque depende de muchos factores. Por ejemplo, depende si es un tubo de largo o corto. Por ejemplo, si el tubo es de 9 pulgadas o de 12 pulgadas o es más, si de cuánto kilovoltaje se aplica, cuánto miliamperaje. Lo que yo he encontrado es que, por ejemplo, el promedio más o menos oscila entre los 70 kilovolts y los 7 miliamperes. Entonces, más o menos en estos valores, por ejemplo, el tiempo de exposición en un cono corto, en un sensor de radiografías es como de .12 y en una película convencional es como de un segundo, más o menos, pero es muy difícil dar un parámetro porque depende mucho del equipo y otro factor que entra en juego es la calidad del equipo. O sea, me refiero a que si a lo mejor ya es un equipo muy viejo, tal vez ya está teniendo ciertos defectos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, igualmente sobre el tiempo de exposición, pero es sobre convencionales sensibles de las moradas que mencionó. Sí, ¿Hay alguna diferencia? sí, por supuesto. O sea, las moradas van a tener van a recibir, como tienen mayor velocidad, con menos radiación, van a proporcionarnos una buena imagen. Muchas gracias, doctor. La doctora Galicia pregunta, si mandamos a solicitar el estudio a un laboratorio, ¿nosotros necesitamos tener el software para manipular la imagen? Me imagino que se refiere a la tomografía con BIM. Esto depende mucho del equipo que están utilizando. Concretamente, el equipo que yo utilizo, que es el OP300 u OP3D Pro, dentro del CD ya viene el software. Entonces, en cualquier computadora Windows, a la hora que uno introduce el CD, desde ahí se puede captar toda la información. Y no necesitamos un programa especial. Hay otros equipos que te dicen que tienes que tener un programa especial que ellos generalmente te lo instalan para que cada vez que mandes una tomografía ya lo puedas capturar ahí. Hay unos que son compatibles con Windows, otros que son compatibles con Mac. Esto sí es muy variable de acuerdo a la compañía que fabricó el tomógrafo. Pero la gran mayoría, toda la información viene en el CD. O sea, con el hecho de mandar una tomografía donde sea, ahí dentro del CD debe venir toda la información para poderlo correr en cualquier computador. Windows generalmente. Muchas gracias. El doctor Asensio pregunta, ¿qué RBG recomienda? Saludos. Gracias. Pues va a sonar a comercial, pero el que yo estoy utilizando es el Yandex y ya estuve explicando durante la conferencia. La verdad es que me siento muy contento porque tiene una muy buena resolución, porque no lastima tanto al paciente y algo que me encanta es esta situación de que muchas veces con el solo hecho de que esté encendida la computadora, nada más disparo y ya se abre todo, porque llega a suceder, ¿no? Que por las prisas se le olvida a uno abrir el paciente o presionar el botón, porque anteriormente tuve algún software de esos que no se abrían de manera automática, y entonces voltea uno y chin, no lo abrí, hay que abrir apretar el botón y entonces volver a tomar la imagen. Entonces esto a mí se me hace muy útil.
Muchas gracias. También nos preguntan cómo se llama el sensor con puntas redondeadas. Yandex, es el sensor Yandex. Gracias, doctor. ¿El aditamento del colimador es adaptable al sistema de Cybro Endodecker o igual al sistema de Dentsply? Saludos del doctor Villavicencio. Perdón, como que entró una interferencia o algo y no escuché la pregunta, la primera parte. Sí, doctor. ¿Es el aditamento del colimador es adaptable al sistema de Cybro Endodecker o igual al sistema de Dentsply? El que les mostré, el que era amarillito como con moradito, ese, pues yo pienso que se adapta prácticamente a cualquier sensor porque se puede hacer grande, pequeño, girar, lo que sea. Pero, por ejemplo, el que no pasé una imagen, pero Yandex trae su propio colimador y ese sí entra de manera muy exacta y precisa el sensor Yandex. No creo que se le pueda adaptar a algún otro. Pero el que pasé en la imagen ahí, yo pienso que prácticamente queda para cualquier sensor. Muchas gracias. El doctor Morelos pregunta, ¿es necesaria alguna calibración cada cierto tiempo en el aparato de rayos X dental? Saludos desde Villahermosa, Tabasco, y comenta que muy buena plática. Muchas gracias por el comentario. Bueno, pues como todo en la vida hay que darle mantenimiento y sí es bueno verificar que esté funcionando adecuadamente, de acuerdo al equipo que tenemos, el ver que esté dando los kilovolts, los miliamperes que dice ahí que está dando, aunque pues no sabría decir exactamente cada cuánto tiempo. Yo creo que una revisión periódica, quizá anual por lo menos, es muy buena, ¿no? Yo lo que regularmente hago es que cada año me checan todos los equipos que tengo en el consultorio y entre ellos, obviamente, el rayos X, ¿no? Pero desconozco si hay alguna recomendación del fabricante o alguna norma incluso al respecto. Ahora, los sistemas digitales, por ejemplo, los tomógrafos, esos te indican, después de un tiempo te marca, sabes que ya hay que darle servicio y es mucho más fácil. No sé si tal vez ahorita ya haya algunos aparatos de rayos X que también traigan este tipo de función y que indiquen que hay que llamar a servicio. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Reynoso, ¿qué tan frecuente se recomienda la toma con el Convin por la radiación que presenta? Le manda saludos. Gracias, igualmente saludos. Bueno, en cuanto a la frecuencia, hablando de un mismo paciente, la verdad es que se me hace difícil que a un paciente le pudiéramos tener que, o necesitáramos tomarle 2 o 3 tomas. Si hay casos muy especiales y es un tema largo de discutir, pero la idea es hacer una sola toma en el paciente, no hacer varias tomas. La radiación depende nuevamente de los equipos, depende de qué es lo que necesitamos ver. Es muy confuso porque, por ejemplo, este equipo, el que yo tengo, el OP300, en una toma de 5x5 puede producir una imagen con solo 4 microsieverts, que 4 microsieverts es más o menos lo equivalente a 4 radiografías periapicales. Entonces, con eso puedo obtener mucha información para ver anatomía, para ver lesiones periapicales, para ver esa tercera dimensión, pero, por ejemplo, no podría haber un conducto calcificado. Para eso necesito incrementar los parámetros y entonces ahí se potencializa muchísimo. Se necesitan más o menos alrededor de 50 microsieverts, ¿no? Que más o menos la dosis anual que se cree que se tiene es alrededor de los, eh, perdón, más bien lo que se recomienda es que no se exceda 100 microsieverts, aunque la dosis anual se calcula entre 2.400 y 2.700 microsieverts. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan si se puede actualizar un aparato de rayos X tradicional. No, sinceramente no tengo idea. Eh, no lo creo y tampoco encontraría mucho sentido el pretender como que actualizarlo. A veces yo veo una ventaja, yo por ahí tengo en uno de los operatorios un rayos X todavía de los análogos y me gusta que puedo variar los parámetros que a veces un digital no lo permite.
Muchas gracias, doctor. El doctor Fajardo nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo de evolución que requiere una fractura para evidenciar un signo radiográfico en una tomografía con BIM? Saludos desde Colombia. Gracias, igualmente saludos. Híjole, es muy difícil de responder. Se requiere tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo. Ahora, algo que para mí me daría un tip muy importante es que lo mencioné hay un artículo publicado del grupo de ACTA de Hagai Shimesh, donde él menciona esto, que todas las fracturas que detectaron, o que confirmaron por medio de CONBIM fueron previamente detectadas porque había bolsa periodontal. Entonces, pues el tiempo que lleva a formar una bolsa, ¿no? Y que se crea una lesión ósea, es el tiempo en el cual podríamos observar en una tomografía con BIM. Generalmente en radiología lo que se maneja es que si hay una solución de continuidad entre el diente y el tejido óseo, ahí sospechamos, no quiere decir que hay una fractura, pero sospechamos de la presencia de una fractura. Muchas gracias, doctor Rubén. El doctor Morales nos pregunta que si el curso quedará de Convin no se puede hacer de manera virtual y le envía saludos desde Los Algodones. Muchas gracias. No es un curso virtual porque pues pasamos 2 días, no es una charla como ahorita, sino son 2 días casi enteros o por lo menos día y medio, hablando de todo, desde generación de la imagen, desde muchas cosas que mencioné aquí, desde los diferentes sistemas de imagenología, muy concreto hacia tomografía, todos estos mitos y realidades que hay con respecto a la radiación, a la protección radiológica, las aplicaciones para cada una de las circunstancias, y después pasamos un rato trabajando en el software, entonces sí hay que estar interactuando ahí en el momento. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Rosales. ¿Todos los equipos de placas de fósforo independiente de la marca, hay alguna diferencia? Bueno, en las placas de fósforo, el sistema de placas de fósforo que yo estoy utilizando es el Digora, que tiene su propio software y pues funciona bien. Este software, estas placas de fósforo de Digora, tiene 12 pares de líneas, ¿sí? El asunto aquí es que hay sistemas de placas de fósforo que tienen solo 6 pares de líneas u 8 pares de líneas. Incluso mismo Digora, la versión previa, tenía entre 6 y 8 pares de líneas. Entonces esto reduce un poco la posibilidad de contrastes y de ver objetos finos, ¿no? Habría que ver directamente con el fabricante del aparato en el cual está interesado para ver cuál es la capacidad que tiene, porque sí varía incluso entre los sensores y en todo. Gracias, doctor. El doctor Alberto, bueno, comenta que muy buena conferencia y le manda saludos desde Colombia. Y su pregunta es, ¿cuál es la dosis de radiación de un rayos X, de una radiografía periapical, una panorámica contra una Conbin? Híjole, nuevamente es muy difícil porque una cuestión es la dosis que se absorbe y otra es la dosis equivalente. Pero bueno, me imagino que a lo que quieren saber es como la dosis equivalente. Una radiografía preapical es más o menos un microsieverts. Una radiografía panorámica también depende de si es digital, si es análogo y de la tecnología que el equipo tiene, pero pues más o menos sería como entre 12 y 20 microsieverts. Y un CONBIM también va a depender de la resolución, de la ventana y lo que sea, pero bueno, en promedio se ha estipulado en la literatura que son alrededor de 50 microsieverts, aunque como hace rato lo mencioné, por ejemplo, el equipo que yo tengo es capaz de transmitir una imagen con solo 4 microsieverts. Entonces ahora muchos equipos están implementando esta tecnología de emitir imágenes a baja resolución a cambio de muy poca radiación. Pero el promedio que la literatura en general dice es más o menos esto que les acabo de decir. Un microsieverts para una preapical, entre 12 y 20 y tantos para una panorámica y alrededor de 50 para un CONBIM, hablando de endodoncia. Muchas Perdón, y el de gracias. endodoncia de alta resolución. Perdón. Perdón.
Perdón, sí, el de endodoncia de alta resolución, porque si es de baja resolución es mucho menos. Ok, justamente nos pregunta el doctor Herrera que si uno quiere adquirir un combin, ¿cuáles serían los factores a considerar que sean específicos para endodoncia? El factor principal o el más sencillo es que tenga una ventana pequeña, ¿sí? Si yo voy a comprar un Conbim y voy a comprar un Conbim con una ventana de 15 por 20, pues voy a ver todo el cráneo y para endodoncia no voy a tener una buena resolución. Para ortodoncia, para cirugía, para perio tal vez me sirva, pero no para endodoncia. Entonces hay que adquirir un equipo de Conbim que tenga una ventana pequeña. Automáticamente al tener una ventana pequeña va a tener un punto focal pequeño también y va a tener eh, un, eh, un tamaño de voxel pequeño. Justamente es de lo que hablo en el curso. Hay factores que juegan, como son el punto focal, el tamaño del voxel, la escala de grises y muchas cosas que todavía influyen mucho más en la definición de la imagen, pero a grandes rasgos sería eso, ¿no? Entre más pequeña sea la ventana, mejor resolución se tiene. Muchas gracias, doctor Rosas. Nos pregunta el doctor Sergio Chocos, ¿con la imagen de Combin se puede hacer una conductometría fidedigna utilizando las herramientas de medición del software? Sí, por supuesto que se podría hacer, aunque no le encontraría mucho sentido. Creo que el Convim se utiliza, por eso puse solo 4 ejemplos, para situaciones más específicas, porque incluso el Convim de más baja resolución, que son 4 microsieverts, pues son 4 periapicales. Entonces, eh, yo no encontraría mucha razón para hacer un Convim de conductometría, ¿no? A menos que de plano tuviera una duda muy importante. Y no es tan sencillo porque no todo el mundo tiene la facilidad de tener el Convim en su oficina, pero en el sentido estricto, claro, o sea, la relación es prácticamente 1 a 1, ¿no? Es un 98% o 99% seguro el que se transmite eh, el mismo volumen, la misma medida. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Cruz. Para un tratamiento de endodoncia convencional, ¿qué tan factible es pedirle al paciente un Combin y qué costable sería para él? Es muy difícil, incluso la Asociación Americana de Endodoncia tiene sus posturas, sus statements al respecto y no recomienda, así como el decir, si vienes para endodoncia, pues ya de una vez llega con el Convim. Por eso quise hacer énfasis en esos 4 puntos ahorita cuando cerré en la charla. Desde mi punto de vista, retratamientos sí es muy útil, el 90% de los casos quizá pudiera uno caer un poquito en ser muy estricto, pero para mí el retratamiento es siempre mucho mejor verlo con un Convim y muchísimas veces cambio la decisión que tenía previo al Convim. Cirugía siempre, ¿sí? Conductos calcificados, trauma y alguna complicación. Esas para mí serían las indicaciones. Si, por ejemplo, ya el paciente viene referido y me dice, oye, ¿qué crees? Que lo perforaron o que no le pudieron hacer la endodoncia. Entonces, a lo mejor sí sería ya indicado que viniera con el Convim. O si me dicen ya de entrada que va a ser un retratamiento. Pero si es una endodoncia de primera vez, definitivamente trataría de hacer una evaluación radiográfica y clínica y solamente que vea que algo está más complicado, pues indicaría un Convim. Gracias, doctor. Nos preguntan si se puede adquirir un Combin que funcione tanto para ortodoncia como para endodoncia. Sí, por supuesto. Hoy la mayoría de Convim son multifob. Por ejemplo, que yo estoy usando, el OP300, saca ventanas como ya lo pasé en la charla, 5x5, 6x8, 8x8, 8x15 y 13x15. Entonces, en ortodoncia, pues puedes usar un 13x15 o un 8x15, incluso hasta un 8x8. Y en endodoncia, pues se usa el 6x8 y el 5x5 generalmente. Entonces, igual en implantología, a veces usas un 6x8, a veces un 13x15. Entonces, la ventaja de que sea multifob es que de acuerdo a las necesidades de diagnóstico, pues vamos a emplear diferentes ventanas. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Guzmán. Le manda saludos desde Perú y pregunta cómo se podría tratar en caso de pacientes que reciben tratamiento de la glándula tiroides de por vida y necesitamos buscar conductos accesorios. No, pues es muy sencillo. Hay protectores tiroideos.
hay un collar, un protector tiroideo. De hecho, la realidad, digo, es que radiación también es otro tema importante y además yo no soy radiólogo, no soy especialista en el área, pero vamos, la información que está disponible para todos es que precisamente la glándula tiroides es la que más radiación absorbe el 60% de la radiación generalmente que se emite con estos rayos. Entonces, el colocar un collar de protección tiroidea es muy, muy útil, o un chaleco que tenga protección tiroidea y ahí no hay ningún problema. Gracias, doctor. Nos pregunta la doctora Hernández si puede proporcionar más información sobre el curso que dará en León. Muchas gracias, claro que sí. Pues no sé si sea más fácil si me contactan por Facebook, Instagram o Twitter pero bueno, el curso es 24 y 25 de agosto, o pueden mandar un WhatsApp al 461-140-9017. Digo, para no tomarles tiempo ahorita de la charla. Pero muchas gracias por el interés. Con mucho gusto por cualquiera de estos medios les envío la información mucho más detallada. Doctor, tiene muchísimas felicitaciones y muchos agradecimientos por la interesante información que nos compartió el día de hoy en esta conferencia. Agradecemos mucho su participación, doctor Rubén Rosas, y le enviamos un fuerte abrazo hasta León. Muchísimas gracias. Igualmente un abrazo de regreso y siempre un gusto el poder compartir y más aún el saber que ha sido de utilidad para algunas personas. Les agradezco mucho. Gracias a nuestros queridos amigos de Cabo Care, quienes patrocinaron esta interesante conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.